Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. En el jardín de Edén surgió un debate que enfrentó a Dios y a Satanás, y es que dos figuras espirituales transmitieron enseñanzas diferentes a la primera pareja humana. Uno es el mismísimo Dios. Impuso Jehová Dios este mandato: no debes comer de él, porque en el día que comas de él positivamente morirás. Mientras que el otro ser espiritual, un ángel creado por Dios, contradice a Dios y lo llama mentiroso. Positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que ser como Dios. Por lo tanto, dos teorías, pero solo una única verdad. Dios dice que morirían y Satanás que no, ya que serían como Dios, espíritus inmortales. Según Satanás, el humano sería como Dios, conocería lo bueno y lo malo, y no morirían, contradiciendo así a Dios. Hay que recordar que la vida eterna ya la tenían, podían vivir eternamente, pero la mentira de Satanás los llevó a la muerte. Pero, ¿qué es lo que murió? ¿Sobrevivió algo que realmente no murió? Satanás sabía algo que Adán y Eva desconocían, por lo que pudo asegurar a Dios que ellos realmente no morirán. Dios le dijo a Adán y Eva: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y a polvo volverás. Según Dios, volverían al suelo. Claro, los cristianos apóstatas podrían objetar que Dios se refería a sus cuerpos humanos, pero esto plantearía problemas que dejarían a Dios como un mentiroso. Si resulta que tras morir fueron al cielo o a algún lugar, pues solo murió el cuerpo y sobrevivió un alma inmortal, Satanás realmente no les engañó. Él decía la verdad: positivamente no morirán, seréis como Dios. Por lo que Dios les mintió. No solo no morirían, sino que no volverían al polvo. Si resulta que no fueron al cielo, pero sí al infierno, estaríamos en la misma tesitura. No murieron, sino que están como espíritus inmortales en un infierno de fuego donde se encuentran en la actualidad. Por lo que si Adán y Eva hubieran estado en peligro de quemarse en el infierno, ¿por qué no les advirtió Dios? Pero Dios ni siquiera insinuó que sufrirían después de morir, por lo que en el jardín de Edén surgió una cuestión: ¿quién dijo la verdad? ¿Dios, que aseguró que morirían, o Satanás, quien dijo: Dios sabe que no morirán? Por lo que si Satanás tenía razón y no se moría como tal, algo tendría que sobrevivir a la muerte, en este caso, del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo de Adán y Eva no fueron los culpables del pecado, fueron todo su ser, por lo que si Dios les avisó de que el pecado les llevaría a la muerte, el castigo sería de todo su ser, y como tal, nada pudo sobrevivir. Y cuando empezamos a ver las civilizaciones antiguas, paganas, podemos ver que el mundo pagano creyó a Satanás. Dios sabe que la muerte como tal no es verdad, pues algo sobrevive. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que el alma que sobrevivía a la muerte del cuerpo del difunto viajaba al más allá en espera del cuerpo. Por eso había que conservarlo en buen estado, pues era imprescindible que el cuerpo de una persona no se descompusiera después de la muerte, ya que, según la creencia de los egipcios, la desaparición del cuerpo llevaba consigo la pérdida de la vida eterna del alma. Los egipcios pensaban que el humano estaba formado por tres cosas: el cuerpo, el Ka y el Ba. El Ka, que era la energía que sobrevivía a la muerte. Creían poseer un alma o Ba, que era representado por un pájaro con cabeza humana. Además, el Ba no solo podía estar en la tierra, sino en el mundo subterráneo para ganar el derecho a una nueva vida o encontrar la felicidad eterna. Por lo que la muerte era la separación de estos tres elementos. Pero si el cuerpo desaparecía, no había resurrección y el alma inmortal se perdería. Era tan importante el cuerpo que se tiraban 40 días embalsamándolo. Era tan importante el cuerpo que cuenta Diodoro, un historiador al igual que Heródoto, que la gente daba como garantía de préstamo el cuerpo de los padres, y era una garantía muy seria, pues estos consideraban el cuerpo como algo imprescindible para la resurrección en el más allá de su familiar. Sin embargo, eso fue algo progresivo. Al principio el único que podía ir al más allá, al paraíso celestial, era el faraón, que era el único que disfrutaba del embalsamiento, y los esclavos a un tipo de mundo sombrío. Pero con el tiempo la gente promovió que ellos también tendrían derecho de ir al cielo, al paraíso. Los ricos empezaron a embalsamarse y después las personas comunes, por lo que llegó un momento en Egipto donde todo el mundo podría resucitar con su mismo cuerpo en el más allá y disfrutar del paraíso.
Por lo que el mundo pagano defendió a Satanás y la muerte no existe como tal. Y como se ve, pues es visible que el humano muere. Pues para que Satanás no quedase como un mentiroso, es que algo sobrevive a la muerte, en este caso, un alma inmortal, que algún día resucitará al cuerpo para vivir en el más allá. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que Dios no mintió en el jardín de Edén, y lo que dijo a Adán y a Eva era la verdad: moriréis, y eso implicaba todo su ser. De hecho, si se analiza la Biblia de manera cronológica, se puede comprobar cómo los judíos creían que tras la muerte el humano entraba en un estado de inconsciencia hasta el día que Dios lo resucitase al fin de los días. Por ejemplo, Salomón, antes del año 1000 de la era común, escribió sobre el estado de los muertos. Los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. De hecho, aseguró: todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Por ejemplo, David escribió con relación al estado de los muertos: porque en la muerte no hay mención de ti. Y es que, como se escribió en el Salmo 115:17, los muertos mismos no alaban a Jah, ni lo hace ninguno que baja al silencio. ¿Por qué? En cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, pues como se escribió en el Salmo 146:4, ese día de veras perecen sus pensamientos, por lo tanto, los muertos están en estado de inactividad. Casi 270 años después, Isaías aseguró que los muertos volverían a la vida, y si volverían a la vida, era porque no estaban vivos en ningún lugar. Tus muertos vivirán, no habla de los cuerpos, se levantarán. Pasaron los años y nada cambió en las creencias judías. De hecho, el profeta Daniel, en el exilio de Babilonia, unos 130 años después, aseguró que los muertos despertarían de la muerte, no que los cuerpos despertarían de la muerte. Y habrá muchos de los que están dormidos en el suelo del polvo, que despertarán, estos a vida de duración indefinida. De hecho, Dios a él le prometió: y en cuanto a ti mismo, ve hacia el fin y descansarás, pero te pondrás de pie para tu porción al fin de los días. Por lo que a Daniel se le dice que despertaría del sueño de la muerte al final de los días. No se le dice que sería llevado al cielo tras su muerte, y es que la Biblia no habla de la resurrección del cuerpo como creían los egipcios. La Biblia habla de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, podemos leer: ahora bien, si de Cristo se está predicando que él ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Realmente, si no hay resurrección de los muertos, no de los cuerpos, tampoco ha sido levantado Cristo. Aquí dice él, pronombre personal, ha sido levantado de entre los muertos, no su pronombre posesivo, cuerpo. Habla de la resurrección de los muertos, no de la resurrección de los cuerpos. Además, también se nos halla falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Dios de que él levantó al Cristo, pero a quien no levantó si los muertos, no los cuerpos, verdaderamente no han de ser levantados, porque si los muertos, no los cuerpos, no han de ser levantados, tampoco ha sido levantado Cristo. Además, si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. De hecho, también los que se durmieron en la muerte, no los cuerpos de los que se durmieron en unión con Cristo, perecieron. Y es que la Biblia habla de la resurrección de los muertos, no de la resurrección de los cuerpos, que pierden el espíritu que no muere. Por eso Jesús promete: esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los muertos, no los cuerpos, que ya muchos se perdieron con los milenios, los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas, a una resurrección de vida. Los que practicaron cosas viles, a una resurrección de juicio. En el jardín de Edén, Jehová dijo a la primera pareja humana que el pecado los llevaría a la pérdida de la vida, no a la pérdida del cuerpo. Esta creencia de la resurrección del cuerpo es el resultado de una defensa a ultranza que han hecho todos los hijos de Satanás a lo largo de la historia para defender a su Dios, a Satanás. Aquel que dijo: Dios sabe, pues es un mentiroso, que no moriréis. Pues Satanás, por lo que se ve, sabía que Dios no era sincero y sabía que algo inmortal sobrevivía a la muerte del cuerpo. Que ciertas eran las palabras de Justino Mártir cuando dijo: si les sucede que se encuentran con alguno, un hijo de Satanás, que se llaman cristianos y no confiesan eso,
sino que se atreven a blasfemar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, y dicen que no hay resurrección de los muertos, no de los cuerpos, sino que en el momento de morir son sus almas elevadas al cielo, no los tengan por cristianos, entre otras cosas porque son hijos de Satanás. Y es que solo un hijo de Satanás dice lo que su padre Satanás enseña. Dios te miente, la muerte como tal no existe, pues solo pierdes tu cuerpo humano. Por lo que se ve, el Dios incomprensible atanasiano castigó el cuerpo de Adán y Eva, y como dijo Satanás, siguieron viviendo no se sabe dónde, con sus almas inmortales, que Dios no les había avisado que las tenían. Gracias, Jehová, por abrirnos los ojos y poder ver la verdad. Tú eres el que dijo la verdad. El pecado les llevó a la muerte. Satanás mintió y no siguieron viviendo, por lo que la resurrección será de los muertos, que volverán a vivir, no la de los cuerpos.